Estamos en tu Face. Abimael Zavala, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, socio director del despacho Zavala Abogados, nos habla de que las autoridades tributarias, van a tener que flexibilizar su postura ante la pandemia. Mi querido Abimael, bienvenido. Ya llegó gente ahí con usted como decía mi abuela, a pedir chichi, oiga, porque pues no hay forma de pagar los impuestos y menos en estas circunstancias. ¿Y cómo se podría hacer una petición así ante el SAT? Tendría que ser empresa por empresa, todos en bola. Cuéntenos. Hola Fernanda, un saludo para ti y todo tu auditorio. ¿Cómo están? Aquí, oiga, pues viendo pasar el desastre. Mira, es un tema que realmente el gobierno federal, sobre todo, tiene que analizar y cuidar muy bien. Te voy a decir por qué. Y nada más para que te des una idea del impacto económico que puede tener el país y que ya está teniendo. En México, el 70% de las pymes, o sea, de las pymes que hay en el territorio nacional, el 70% de esas pymes generan el empleo nacional. El 52%, o sea, este 52% representa el Producto Interno Bruto que generan las pymes. Y no han tenido a nivel federal ningún apoyo. Los estados han apoyado, sobre todo con donaciones, exenciones del 50% sobre impuestos sobre nómina, que son impuestos estatales. También han apoyado a través de impuestos de hospedaje a nivel estatal. Pero a nivel federal, pues solamente hemos escuchado que se están otorgando microcréditos de 25,000 pesos, que realmente, desde mi perspectiva, no resuelve el tema. Creo que una buena alternativa que puede hacer el gobierno es dar una prórroga en el pago de contribuciones. Y aquí, más que dejarle el papel al gobierno, debemos hacer una estrategia de solidaridad donde esté involucrado el gobierno, esté involucrado el empresario y estén involucrados los trabajadores, porque también se están perdiendo miles y miles de empleos. ¿De qué forma? De que el gobierno te ayude en una prórroga en el pago de contribuciones, que el empresario pueda colaborar con sus trabajadores y decirles, ¿saben qué? Pues obviamente los ingresos ya no son los mismos y a lo mejor podemos negociar una reducción en el pago de salarios durante todo este plazo de contingencia, y que el trabajador al final es mejor que perciba algo a que no perciba nada. Y así vamos a potencializar la economía, porque el que se cierre una empresa, al final el gobierno deja de percibir ingresos y eso es lo que no nos conviene. Entonces sí son temas que se tienen que analizar a fondo, que tiene que el gobierno tomar mayores medidas para evitar una catástrofe económica. Digo, este es un tema mundial que ya vemos las repercusiones a nivel internacional y que México no debe ser absolutamente nada irresponsable en poder apoyar de forma más severa a los empresarios, Fernando. Wow. Oye, Abimael, a ver, dices que hay suficientes elementos como para solicitar esto. ¿Basados en qué? ¿En la Constitución o en el reglamento del SAT? Cuéntame. Hay algo muy interesante que el artículo, el 6 de marzo, fíjate, esto es algo muy interesante que no se ha visto. El 6 de marzo del presente año se modificó el artículo 28 constitucional que prohíbe expresamente condonar y exentar impuestos. O sea, a nivel constitucional, el Ejecutivo Federal no puede hacer ninguna condonación porque está la prohibición. Y esta obedeció a una propuesta del propio presidente que ya fue publicada el 6 de marzo de este año. Pero eso no impide que el gobierno federal pueda hacer estímulos fiscales. Los estímulos fiscales están previstos en el artículo 39, fracción tercera del Código Fiscal. No es condonar, es un estímulo fiscal. ¿Qué tiene que ver con un estímulo fiscal? Se refiere a una extensión, a alguna prórroga en el pago o en el cumplimiento de unas obligaciones o algún descuento. Pero eso es lo que el gobierno ha sido un poco renuente a otorgarlos, porque no podemos pedir algo que constitucionalmente está prohibido para el Ejecutivo Federal, que es una condonación. Es por eso que no se ha pronunciado en ese sentido. Pero sí
a través de beneficios y estímulos fiscales, pues sí está previsto en el artículo 39. Se han promovido amparos donde se ha solicitado por parte de empresas solicitarle al gobierno que se pronuncie sobre estos estímulos fiscales. Desafortunadamente, el antecedente que tengo es de que en un momento se concedió una suspensión para obligar al presidente a que se pronunciara, pero al final esa suspensión que en un primer momento se concedió por parte de un juez de distrito fue revocada por un tribunal colegiado, porque también esa facultad de establecer estímulos fiscales es una facultad discrecional del propio presidente. Oye, Abimael, ¿y tú crees que vaya a ceder estando como estamos? Porque también el gobierno requiere varo. Mira, yo creo que el gobierno tiene que detonar la economía y por supuesto te digo, vamos de la mano todos. Aquí no es el papá gobierno dejarle solamente la carga a los empresarios, sino tenemos que hacer solidaridad por el bien de todos, por el bien del propio gobierno, por el bien de los empresarios, por el bien de los trabajadores. Tenemos que cuidar los empleos. Tengo bastante gente conocida que ha perdido empleo y que al final ni siquiera los están liquidando, simplemente les dicen, ¿sabes qué? Ya no hay trabajo y tendrás que demandar. Imagínate las demandas que se van a generar ahora que reanuden actividades y miles de demandas. Entonces, si ya estamos viendo el problema, pues vamos a tratar de evitarlo y llegar a arreglos y acuerdos donde se pierda lo menos posible. O sea, aquí todos estamos perdiendo, debemos partir de esa realidad, que ya hay una pérdida. ¿Qué vamos a evitar? Que se pierda lo menos posible. Pero, ¿y esta ayuda o este aplazamiento solo sería para personas morales o se está pidiendo también para personas físicas con actividad? Para cualquier tipo de contribuyente, sea persona moral o persona física. Oye, pero me cae que está en chino, porque de veras se pararía el gobierno también si no tiene eso y no hay petróleo. Sí, está en chino, pero te vuelvo a repetir, los ingresos ya no los está percibiendo de la misma forma el gobierno. O sea, vuelvo a repetirte, hay una pérdida, es real. Vamos a perder lo menos posible, vamos a apoyarnos lo menos posible, o por supuesto que las familias ya no tenemos los mismos ingresos que antes, esa es una realidad. Hay gente que vive el día a día y que no puede estar en su casa y tiene que salir a buscar. Si no, ahorita tomamos medidas radicales, imagínate que vamos a enfrentar el día de mañana una delincuencia a la alza, porque la gente tiene que comer, ¿eh? Y sin empleo, pues va a tener que salir a buscar su comida. Entonces, sí es importante que si ya estamos viendo cómo se están perdiendo empleos, esa gente que pierde los empleos, ¿qué crees que va a pasar, Fernanda? Pues va a tener que buscar su medio de subsistencia. Entonces, si no la apoyamos, si no hacemos algo antes de que salga este terrible flagelo que puede ser el incremento considerable de la delincuencia, el problema va a ser aún más grave. Entonces, tenemos que tomar medidas todos, absolutamente todos, porque yo no creo que, y desde mi perspectiva, no solamente es una responsabilidad del gobierno, también de los empresarios, los grandes empresarios, las pequeñas y medianas industrias, los pequeños negocios, los trabajadores, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto y ser responsables de lo que está pasando. Híjole, qué complicación, mi querido Abimael. Pues ojalá se pueda llegar por lo menos un término medio, ¿sí me explicó? Porque pues, estando como estamos, ambos traemos delante y una atrás, tanto el gobierno como nosotros, mi querido Abimael. Así es, porque si se cierra la industria, si pierde una empresa, una empresa cierra, pues obviamente dejan de generar ingresos y por supuesto ya no se pagan impuestos. Entonces sí se tiene que detonar la economía con apoyos y sumarse todos a este esfuerzo, donde todos tengamos que poner nuestro granito de arena o varios kilos de granitos de arena. No estás hablando solo del anual, porque decían, el anual ya lo ganaste el año pasado, tendría que ser solo informativa. Tú dices para los que aún deben enero, febrero o incluso este mes, marzo, abril, mayo, ¿no? Así es, por supuesto, exactamente, tú haces una buena observación en la del anual, pues obviamente la presentación que se hizo fue 2019, no 2020, pero tenemos pagos provisionales para estos ejercicios.
Entonces sí es importante que lo vayamos visualizando de esa forma. No se trata de no pagar, se trata de hacer una flexibilización a través de a lo mejor de unos descuentos, te digo, a lo mejor una prórroga, que el empleo no se pierda, que al final a lo mejor puedes negociar con tus trabajadores y hacer un esfuerzo en conjunto. ¿Qué prefieres tú como trabajador? ¿Perder el 100% o a lo mejor te hago una condonación de un 20% del salario y cuando se reactive esto, vemos la forma de compensarte ese salario que no te cubrí? Pues yo creo que cualquier trabajador ante esta situación dice, oye, pues mejor prefiero que no me paguen el 100%, a lo mejor un 50%, para poder tener mínimo la subsistencia. Pero si no tengo nada de ingreso, ¿qué va a suceder? Que va a tener que salir a la calle y a buscar ese medio de subsistencia. Y eso nos puede detonar un incremento potencial de delincuencia. Entonces, hay que evitarlo. ¿Para qué ponemos ahorita medidas que salga el ejército a las calles a patrullarlas? Si necesitamos ahorita conservar los empleos con urgencia, tener un ingreso mínimo vital para nuestra subsistencia. Es una realidad que el país y el mundo ya no va a ser lo mismo que antes, pero tenemos que volver a empezar, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, todos, sociedad y gobierno, para enfrentar este virus que ha dejado grandes estragos. Pues, mi querido Abimael, ¿cómo los contactamos en caso de hacer esa petición, ¿no? Y de levantar la manita. Mira, tengo mi Facebook, Abimael Zavala, la página del despacho es Zavala Abogados, y con mucho gusto estoy para ayudarles y apoyarles en lo que necesiten. Muchas gracias, Abimael, un abrazo. Cuídate, Fernando, un saludo, buenas tardes. Una por ostra, ¿no? A ver, que nos den chance, pues unos mesecitos. Ahora, imagínate los grandes empresarios, los dinerales que se tendrán que pagar. Una pausita y regresamos.